Vamos a orar primero. Padre, en esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos. Comenzamos este servicio exaltándote, glorificándote, rindiéndote a ti toda la gloria y toda la honra. Bienvenido eres, Espíritu Santo, a este lugar. Hoy venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a coronarte a ti como nuestro Rey y Señor, como el Santo de Israel, porque tú eres el único que merece la gloria, la alabanza y toda pleitesía. Jesús, ayúdanos, Señor, a gozarnos en tu presencia. Ministranos en medio de la adoración y que hoy este servicio sea dedicado para ti, Jesucristo. Amén. Y nos gozamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu
de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Yo quisiera que pudiéramos cantar todos bien fuerte y declarar por medio de esta alabanza que el único que merece la gloria y la honra es nuestro Dios. El coro dice: bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos gloria solamente a Él. Amén. Vamos a cantarlo una vez más. Bienvenidos, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido. Espíritu Hoy rendimos de Dios. coronas Hoy a tus rendimos pies. coronas a tus Una vez más. pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. damos gloria. Solo a ti, Señor. Bienvenido. Espíritu Hoy de rendimos Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. coronas a Una vez tus más. pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. damos gloria. Solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Comenzamos el servicio dándole la gloria, la honra, la alabanza por siempre y para siempre. Todos aplaudiendo a proclamar la libertad de Cristo en nuestras vidas. Salvo soy, dilo, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré. Porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Yo soy, mi alegría es tanto amor. Yo te canto porque tú me hiciste libre en una. Así es, Padre. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gracia.
libre soy, libre soy. Libre soy. Todos juntos, las cadenas se rompieron, las cadenas fueron rotas, y en su nombre te he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre, por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre, por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Dale ese fuerte aplauso a Cristo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Siempre vivimos por Dios y para Dios. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. ¿Por qué? Yo sé que aquí conmigo estás. Conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible.
Creemos en Cristo. Vamos a decirlo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas. Y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti. Una vez más, iglesia. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti. Alguien puede levantar sus manos conmigo y decir: Señor, yo creo en ti. Creemos, Señor, que nada es imposible para ti. Creemos, Señor, que tu nombre es grande. Creemos que tú eres todopoderoso. Creemos que tú eres nuestro Señor soberano. Creemos, Señor, en tu santo nombre. Creemos que tú venciste a la muerte en una cruz. Acabamos de cantar que nada es imposible para Él, y aún morir y resucitar le fue posible a nuestro Dios. Yo te invito que allí, con esa conciencia de que Él venció a la muerte, puedas inclinar tu rostro y levantar tus manos y decirle: Señor, si hoy estoy en este lugar, es porque yo creo en tu nombre, Jesús. Te coronamos, Rey de los cielos. Te proclamamos, Rey y Señor. Te entregamos toda la honra. Te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Si la sabes, cántala bien fuerte. Jesucristo, Tú eres Señor. eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Te coronamos, Rey de los cielos. Te proclamamos, Rey y Señor. Te entregamos toda la honra. Te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo,
tu nombre es grande, Jesucristo, eres Señor. Tú eres nuestro Señor. Jesucristo, Rey infinito, Cristo eres nuestro Salvador. Que la iglesia lo cante más fuerte. Jesucristo. Jesucristo eres. Rey infinito, Cristo eres nuestro Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito, Cristo eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Salvador. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. No hay otro nombre, no, tu nombre exaltaré. Dilo. Tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. Jesús, Cordero de Dios. Oh, Padre mío, eres Señor. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito, Cristo eres nuestro Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito, Cristo eres nuestro Salvador. Bendecimos tu nombre, Cristo. Bendecimos tu nombre, Cristo. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Bendice el nombre de Jesús. Bendice el nombre de Jesús. Bendice el nombre de nuestro Salvador. Bendice el nombre del que te dio la libertad. Bendice el nombre del que ha vencido la muerte. Bendecimos tu nombre. Tú eres santo, Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Cristo. A ti exaltaré, No hay a otro, ti no hay otro adoraré, Jesús. Oh, El Padre infinito, Cristo. eres Señor Jesús. Te exaltaré, oh Padre, te exaltaré, Señor. Que fluya la adoración en ese lugar. Vamos, iglesia, levanta tu voz para adorar el nombre de Cristo. Levanta cántico nuevo para bendecir el nombre de Cristo. Bendito Señor Jesús, oh Padre. Bendecimos tu nombre, oh Rey. Rey infinito Señor, a ti adoraré.
Cristo eres nuestro Salvador. Una vez más. Jesucristo. Jesucristo. Eres Señor. Jesucristo. Cristo eres nuestro Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo eres nuestro Eres nuestro Salvador. Eres nuestro Redentor. Eres nuestro protector, Cristo. Levantamos tu nombre, Cristo. Levantamos tu nombre, Cristo. Vamos, iglesia, levanta tu voz en esa mañana. Comienza a proclamar la grandeza del nombre de Cristo. Comienza a proclamar la grandeza del nombre de Cristo. La grandeza de tu Salvador. La grandeza del que ha resucitado. La grandeza del que ha vencido a la muerte. Vamos a decir: Jesús, Jesús, tu nombre es grande. Jesús, tu nombre es sobre todo. Jesús, tu nombre es un nombre magnífico. Jesús, tú eres maravilloso. Jesús, tú eres poderoso. Vamos a decir una última vez: Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo eres nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. nuestro Salvador. Gracias, Señor. Nuestro Gracias, Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Gloria a Dios. Puedes levantar tus brazos al cielo. Le puedes decir al Señor: Jesucristo, eres mi Señor. Jesucristo, eres mi Salvador. A ti honramos en esta mañana. A ti damos gloria en esta mañana. A ti damos honor en esta mañana. Porque eres el Señor. Eres el Señor de nuestras vidas. Eres el Señor del universo. Eres el Señor de la tierra, la cual nos rendimos, la cual honramos, la cual bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre y exaltamos tu nombre a lo más alto, a lo más sublime. Jesucristo, Jesucristo,
Jesucristo. Gracias por salvarnos, Jesús. Gracias por traer salvación. Gracias por traer luz a nuestras vidas. Gracias por habernos limpiado de nuestros pecados. Gracias por habernos hecho aceptos a nuestro Dios y Padre Celestial. A ti honramos y bendecimos por siempre. Toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya, Señor. Exaltamos tu nombre a lo más alto. Exaltamos tu nombre, mi Rey eterno, mi Salvador, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Brindémosle tributos de aplauso al Señor. Gloria a Dios. Si yo creo que lo puedes dar más fuerte, damos la gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gloria al Padre. Damos gloria al Hijo. Y damos gloria al Espíritu Santo de Dios. Bendecimos su nombre y exaltamos su nombre. Honroso es alabar al Señor y adorar al Señor. Por siempre y para siempre será la alabanza y la adoración al Dios eterno, al Padre de las luces, a nuestro Padre celestial. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Puede tomar su lugar. Le pedimos a los niños que vayan al salón hasta los 8 años de edad. Vayan al salón con la maestra. Hoy el bus no pudo hacer el recorrido. Cuando iba a salir, un caucho vacío. Cuando ya pudieron reparar el caucho, la caja no sincronizaba, pero Dios sabe por qué hace las cosas, hermano. Dios sabe en su infinita soberanía por qué hace las cosas. Y por eso le damos gracias a Dios. Amén. Por todo lo que pasa, gracias a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y bueno en gran manera. Amén. Vamos a darle la oportunidad al diácono Junior, Juvenal Junior. Él va a predicarnos hoy de parte del Señor en esta Santa Cena. Brindémosle un aplauso al Señor por la vida de Junior y que Dios lo use grandemente para hablarnos de parte del Señor. Amén. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? La paz de Dios sea con todos ustedes. El Señor los bendiga grandemente. Esta mañana, como siempre acostumbro yo a hacer cada vez que el pastor me da este privilegio y el Señor me lo concede de poder predicar aquí, quisiera que me acompañaran en oración para pedirle al Señor Todopoderoso que el mensaje que hoy me movió a traer sea entendible para todos ustedes y sea de bendición para todos los que están hoy aquí. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, que hoy nos concedas, Dios mío, un día más de vida y de salud. Te rogamos, Señor, que esta mañana, Padre Celestial, ahora que nos hemos podido gozar, Dios mío, en medio de la adoración, ahora nos podamos gozar a través de la predicación de tu palabra. Señor, permite que la predicación de hoy sea entendible, Padre, para todos los que estamos hoy aquí, Señor. Así, Señor, como tú estuviste con Moisés y estuviste con su boca para hablar las palabras indicadas al faraón, concédeme, Señor, hoy ese privilegio a mí también.
Pues todos los que estamos aquí, Señor, y todos los que tratamos de servir a tu nombre, sabemos que somos siervos inútiles y no podemos hacer nada sin ti. Por eso te rogamos que el día de hoy esta palabra caiga en tierra fértil y nazca, Señor, esa semilla que produzca fruto al 100%. Nosotros te lo pedimos en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hace como 2 semanas atrás, si no me equivoco, venía yo para acá al servicio en mi bicicleta, como acostumbro a hacer ahora, y de repente, no sé por qué, se me vino a la mente: si alguna vez el pastor me invita a mí a predicar en una Santa Cena, me encantaría hablar de este tema, de la resurrección de Jesús. Y cuando llegué aquí ese domingo a esta iglesia y vengo y saludo al pastor, el pastor me dice: quiero que prediques en la próxima Santa Cena. A mí lo que me causó fue mucha gracia e ironía, porque no me esperaba que fuera a ser así tan rápido. Pero Dios se mueve por caminos misteriosos y a veces nos puede tocar así cuando menos lo esperamos. Pero agradecido estoy por esta oportunidad. Y me sentí, por un lado, inclinado a hablar de este tema, de la resurrección de Jesús, porque siento que es un tema que quizás muchos todavía no han entendido muy bien, o que tal vez sí lo entienden, pero no comprenden la magnitud que ese tema tiene en nuestras vidas y lo importante que es. O puede ser también que muchas personas lo sepan, lo hayan escuchado en alguna vez. Todos nosotros aquí sabemos y conocemos muy bien la vieja historia de la muerte de Jesús por nuestros pecados y de su resurrección al tercer día. Todos conocemos esa historia. Pero quizás muchos la tienen como un cuento chino que sucedió hace muchos años y que quizás no sea real. Quizás haya muchos escépticos el día de hoy aquí. Y en parte por eso me sentí inclinado a hablar de este tema también el día de hoy. No solo para dar a los santos de Dios, a los hijos de Dios, seguridad de la resurrección de Jesús, sino para demostrar a las personas que no creen que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho histórico, es un hecho real, y gracias a Dios que así lo sea. Por eso, esta mañana les pido que prestemos mucha atención y abramos nuestro corazón y nuestras mentes. Quisiera, en primer lugar, comenzar a hablar de este tema de la resurrección de Jesús como un hecho profético. ¿A qué quiero decir yo como un hecho profético? Quiero decir que la resurrección de Jesús, el hecho de que Jesús se levantaría al tercer día de entre los muertos, es algo que ya Dios había anunciado antes en el Antiguo Testamento. Fue algo que Dios ya había dicho ya que iba a suceder. Para los que no lo sepan, hermanos, creo que todos aquí conocemos muy bien la palabra profetizar, la palabra profecía, pero para los que no lo sepan, yo tengo mi propia definición de lo que significa esa palabra. Para mí, una profecía es un anuncio de algo que va a suceder en un futuro, puede ser cercano o lejano, pero es un acontecimiento que va a suceder y es algo que Dios mismo anuncia y lo hace a través de personas, a través de hombres. Y nosotros tenemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, tenemos pruebas y evidencia de las profecías del Señor. Yo creo que todos aquí conocemos muy bien al rey David. El rey David vivió aproximadamente casi 1000 años antes de Cristo. Y sabemos muy bien también que David escribió en gran parte el libro de los Salmos. Pero hermanos, para los que no lo sabían, los salmos, aparte de ser un canto de alabanza al Señor, en los salmos nosotros podemos encontrar también muchas profecías. Y muchas profecías de ellas están relacionadas con el Mesías, el Cristo, ese Salvador que Dios iba a enviar al mundo para que nos rescatara a nosotros
de las consecuencias que el pecado trajo en el mundo. Esa es la historia que cuenta la Escritura y la historia que Dios ha venido escribiendo desde hace mucho tiempo. De manera que entonces nosotros, cuando leemos los salmos, no solamente vamos a encontrar expresiones de alabanza y de agradecimiento a Dios, sino también mensajes que a través de esas alabanzas el Señor también dejó por dicho y David dejó por escrito. Por eso les voy a pedir que me acompañen al Salmo número 16. Salmos número 16, a partir del versículo 8. Salmos 16, a partir del versículo 8. El Salmo de David. El mismo profeta David, que llegó a decir en una ocasión que Dios había hablado por su boca. Y en este mensaje yo voy a demostrar que eso fue cierto. Dice el versículo 8: Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dejémoslo hasta ahí. Hermanos, cuando David llega a estas palabras de este salmo, nosotros nos vamos a dar cuenta rápidamente de varias cositas. Pero yo les quiero llamar la atención en lo particular. Es que David, además de alabar al Señor en este salmo, también está diciendo algo que nosotros debemos de prestarle mucha atención. Cuando leímos el versículo 8, David expresa que él tiene siempre presente al Señor delante de él. El Señor es su fortaleza, el Señor es su escudo y su esperanza, como siempre lo ha dicho en otros salmos. Y en este salmo, él expresa eso mismo, que él está a su diestra, lo ha puesto delante de él, siempre lo tiene presente. Y además de eso, al entender él que Dios está con él y al haberlo puesto de frente de sí, al tenerlo siempre presente, eso le generaba a él una gran confianza, una seguridad. Pero entonces cuando leemos el Salmo nos damos cuenta de que David dice algo muy interesante. Él dice que su carne reposará confiadamente. Se alegraba porque él sabía que su cuerpo, su carne, nosotros sabemos que cuando la Biblia habla de la carne se refiere al cuerpo físico, reposaría confiadamente. Y dice que Dios no dejaría su alma en el Seol. En algunas traducciones de la Biblia, ese versículo lo traducen de esta manera: no me dejarás en la tumba, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando David dice en ese versículo corrupción, se refiere, creo que todos aquí lo sabemos, a que cuando una persona fallece, muere, a esa persona la sepultan en su tumba. Al tiempo esa persona, el cuerpo de esa persona se va pudriendo, se va desgastando, los gusanos se la comen, y cuando pasa mucho tiempo, los huesos que quedan se van convirtiendo en polvo. Como está escrito, polvo eres y al polvo volverás. Pero entonces, lo que me llama a mí la atención y lo que creo que debe llamarnos la atención es que aunque este salmo fue escrito por David y él hablaba como si estas palabras se refirieran a él, lo interesante es que nosotros vemos que esta profecía no se cumplió en la vida de David. ¿Y cómo lo podemos saber? Muy fácil. Yo dije hace un rato que el profeta David vivió hace 1000 años, cerca de 1000 años antes de Cristo. Y en todo el periodo histórico que siguió después, David en ningún momento volvió a vivir, resucitó. Porque él había dicho que Dios no dejaría su cuerpo, no dejaría su alma en el sepulcro, no lo dejaría en la tumba.
y su carne no vería corrupción. Pero todo el periodo de tiempo que sucedió, que pasó, posteriormente después, no pasó nada. No hay testimonio alguno de que Jesús volviera a la vida, de que David volviera a la vida otra vez. Y todos estamos seguros de eso. Pero además de esto, hermanos, tenemos también otra profecía que podemos encontrar en el libro del profeta Isaías. Les pido que me acompañen a Isaías capítulo 53. El famoso capítulo 53 del profeta Isaías. Versículo 10. Isaías 53, 10. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, David profetizó en su salmo que el Señor no dejaría su cuerpo, no dejaría su alma en la tumba, ni que su cuerpo vería corrupción. Sabemos ya que eso no se cumplió en su vida. Pero entonces, nosotros también sabemos bien que Dios le había prometido al profeta David que el hijo de él, el Mesías, vendría de su descendencia. Y ahora encontramos aquí en Isaías capítulo 53 otra profecía que habla del mismo Mesías, del mismo Cristo, cuando dice en el versículo 10: con todo eso, hablando de los sufrimientos del Mesías, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Si nosotros podemos ver este versículo y hubiéramos estado en la época del profeta Isaías, probablemente nos llamaría mucho la atención una cosa. No sé si ustedes me están siguiendo en la lectura. Él está diciendo que a este siervo sufriente, que el Señor le agradó, quiso quebrantarlo, quiso molerlo, como decía en el versículo anterior, en los versículos anteriores. El Señor quiso quebrantarlo sujetándole a un padecimiento terrible y fuerte. Y no solamente eso, dice que la razón de todo este sufrimiento era con el propósito de que él, el siervo sufriente, pusiera su vida en expiación por el pecado. Eso significa que este siervo sufriente iba a padecer para que el pecado del pueblo pudiera ser perdonado. Pero entonces llama la atención que él da a entender que este siervo sufriente va a morir. Pero entonces en el mismo versículo dice: pero cuando haya después padecido, después de que haya padecido, verá linaje y vivirá por largos días. Y entonces uno se puede poner a pensar, ¿cómo así? O sea, dice que va a morir y después dice que va a vivir. No entiendo cómo es eso. Es muy sencillo, hermanos. En el versículo anterior leíamos que David profetizaba de que el Cristo no quedaría en la tumba ni su cuerpo vería corrupción. Ahora Isaías nos está diciendo que la razón de la muerte, porque David no nos dio detalles del por qué iba a morir. Isaías sí nos está dando detalles del cuál iba a ser la causa de su muerte. Y nos dice lo mismo, nos dice que volverá a vivir. Entonces, ¿en quién se termina cumpliendo todo esto? Porque si de algo nosotros estamos seguros es que cuando Dios da una palabra, esa palabra es verdadera y esa palabra se cumple. Y quizás pasaron muchos años después de esto y muchos quizás no veían el cumplimiento de esa profecía. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Yo sé muy bien y estoy convencido de que las profecías de Dios se cumplen. Y tengo pruebas para demostrar eso. Creo que la misma Biblia da pruebas para eso. Pero yo decidí escoger un caso en particular. Uno muy pequeño, que tal vez aquí todos pueden acceder a él, tienen acceso a él. Nosotros tenemos una profecía aquí en la Biblia, en el mismo Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel. Dios mismo le reveló al profeta Daniel que el gran imperio que en aquel tiempo estaba, que era el imperio medo-persa,
ese imperio iba a ser derrocado por otro gran imperio que se iba a levantar, que en aquel entonces fue conocido como el imperio griego. Pero entonces esa profecía el Señor se la dio al profeta Daniel muchos años antes de que eso se terminara cumpliendo. Pero si nosotros leemos el capítulo 8 de Daniel, nos vamos a dar cuenta de que Dios le dio detalles a Daniel de cómo eso iba a suceder. Y si nosotros buscamos en la historia, no necesitamos buscarlo en alguna Biblia de estudio o en algún diccionario ilustrado ni nada por el estilo. Búsquenlo en la historia, hermanos. Eso se cumplió al pie de la letra. El imperio griego subyugó al imperio medo-persa y lo conquistó a través del gran gobernador Alejandro Magno. Todo tal cual como Dios se lo había revelado al profeta Daniel se cumplió. Y recuerden que decíamos hace un rato que la profecía es un anuncio de algo, de algún acontecimiento que sucede en un tiempo cercano o en un tiempo lejano. En este caso, se cumplió en un tiempo más cercano, en un tiempo no muy lejano, pero se cumplió. Y yo les invito que si ustedes no creen esto que yo estoy diciendo, lo busquen. Yo lo confirmé y tengo que admitir que me dejó sorprendido cuando vi la exactitud de cómo lo describe en la Biblia y cómo en la historia se refleja exactamente igual. Y me dejó muy impresionado. Pero entonces esto nos deja una pregunta. Las profecías que entonces leímos acerca del siervo sufriente y del Mesías se terminaron cumpliendo, así como se cumplió esta profecía de Daniel. Tenemos el testimonio de los evangelios. Tenemos el testimonio que los apóstoles nos dejaron por escrito. Hay muchas personas que ponen en duda si realmente el Nuevo Testamento es real o no, o si lo que dice es verdadero o no. Hay muchas personas que dudan acerca de eso. Pero yo, hermanos, puedo decirles con toda seguridad de que podemos confiar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en la historia que nos narra acerca de Jesús. El Nuevo Testamento, hermanos, podemos nosotros tal vez decirlo con orgullo y con alegría. Es el documento antiguo con más copias que se han encontrado de todos. No tiene un segundo lugar cercano. El segundo lugar es la famosa Ilíada y ni siquiera lo llega a los talones en cuanto a copias encontradas en la historia. El Nuevo Testamento es un documento tan coherente en su contenido que los historiadores se han quedado asombrados de la exactitud que se encuentra en él. Y es un documento que también otros documentos antiguos le dan testimonio a ese documento, al Nuevo Testamento, de su veracidad, de su realidad, de lo real que es. Y por eso muchos han llegado a la conclusión de que si la Biblia no es real, si el Nuevo Testamento no es cierto, entonces tenemos que desechar cualquier otro documento histórico. Porque entonces, si le aplicamos el mismo método a las Escrituras y le aplicamos el mismo método a otros documentos históricos y arroja que la Biblia es confiable en todos los parámetros, igual que los otros, y aún así no los queremos aceptar, entonces tenemos que desecharlos a todos. Aunque las personas no lo quieran ver, la Escritura, hermanos, es fiel en su contenido. Y ahora lo vamos a descubrir, nos vamos a dar cuenta de eso y vamos a encontrar que las profecías que Dios dio acerca del Mesías sufriente se cumplió, así como la profecía del profeta Daniel. Acompáñenme a Mateo capítulo 28. Y en Mateo capítulo 28 vamos a encontrar la historia de la resurrección de Cristo. En Mateo capítulo 28. A partir del versículo 1. Dice Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando
removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Dejémoslo hasta ahí. Todos nosotros conocemos muy bien la historia de la crucifixión de Jesús. Y todos nosotros también conocemos muy bien y tenemos los testimonios aquí en la misma escritura, en la misma Biblia, que Jesús realmente murió en la cruz. Eso es un hecho. Y él mismo le había comentado a los discípulos que él mismo moriría, pero que al tercer día resucitaría. Pero es interesante ver, hermanos, que los mismos discípulos estaban incluso hasta un poco incrédulos acerca de las palabras de Jesús. De hecho, es en el Evangelio de Marcos que cuando Jesús les mencionó acerca de la muerte de él y de su resurrección, dice que ellos no entendían qué se refería a cuando él decía que iba a resucitar de los muertos. Ellos no comprendían muy bien qué significaba eso. Y lo mismo pasa con muchas personas el día de hoy, que no comprenden la realidad de la resurrección de Jesús, de que Él se levantó de los muertos. Pero entonces nosotros encontramos el relato en Mateo. Y si nosotros nos ponemos a leer cuidadosamente ese relato y nos ponemos a estudiarlo cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que allí sucedió, todo lo que allí aconteció, no deja lugar a dudas de que la única razón explicable para lo que sucedió allí es que Jesús realmente resucitó de los muertos. Pasó el día de reposo. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén habían ido al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Ellas estaban tan ansiosas de poder ir a tratar el cuerpo del Señor que salieron temprano. De hecho, en el Evangelio de Juan dice que no pudieron hacerlo el mismo sábado porque era el día de reposo. Tuvieron como ese obstáculo. Pero nosotros podemos ver lo ansiosas que ellas estaban por ir, que fueron temprano de mañana al sepulcro. Pero entonces se encontraron, en el Evangelio de Marcos nos dicen, ellas se comenzaron a preguntar, bueno, nosotros vamos al sepulcro, pero ¿quién nos va a remover la piedra que tapa el sepulcro? Había una piedra grande que tenían que ser varios hombres que la tuviesen que mover. Y como ellas eran mujeres, era un grupo de mujeres, pero sabemos muy bien que quizás ellas sabían que no iban a poder ellas solas moverlo, necesitaban la fuerza de un hombre para mover esa piedra. Pero entonces nos dice que cuando ellas llegaron al sepulcro, vieron que la piedra estaba ya removida. Eso nos lo dice en Marcos. Pero entonces en Mateo nos da la razón de por qué esa piedra estaba removida. En Marcos también nos la da. Pero en Mateo, escogí el Evangelio de Mateo porque aquí vamos a ver varios detalles que son importantes tenerlos en cuenta. En Mateo nos dice que fue un ángel el que removió esa piedra. No pudieron ser los guardias que estaban allí. ¿Qué razón tendrían ellos de mover esa piedra de allí? Ellos solamente tenían el trabajo de proteger ese lugar y de evitar que cualquiera se acercara allí. Los principales sacerdotes se habían asegurado de que nadie se acercara a la tumba de Jesús. No fuera a ser que vinieran los discípulos y se robaran el cuerpo y dijeran, oh no, realmente Él resucitó de los muertos. No, ellos fueron muy cuidadosos. Pusieron un sello en la piedra y en la tumba y pusieron allí la guardia. No pudieron ser entonces los guardias los que sacaron allí esa piedra para engañar a los apóstoles o engañar a las mismas autoridades. No tiene sentido. Algunos incluso pueden decir, oh, entonces fueron los discípulos los que lo hicieron. No tiene tampoco sentido, porque ellos estaban desanimados después de la muerte de Jesús. Ellos estaban totalmente con los ánimos por el suelo, porque ellos creían que Jesús se iba a alzar como el gran rey que iba a derrocar al imperio romano. Pero no fue así, sino que fue crucificado como si hubiese sido un criminal más, y sus ánimos cayeron por los suelos. No tenían fuerzas para hacer algo así. Además de eso, nosotros podemos leer
en el Evangelio de Juan que ellos más bien estaban escondidos de los judíos, los estaban evitando, tenían miedo de toparse con ellos y sobre todo, me imagino yo, tenían miedo de toparse con un guardia. No pudieron ser los discípulos. ¿Cuál es la única explicación razonable entonces para esto? El testimonio que tenemos en el Evangelio. Un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra. Cuando las mujeres entraron al sepulcro, se dieron cuenta de que el cuerpo de Jesús no estaba, ya no estaba allí. Y lo único que vieron en ese momento fueron ángeles. Y ese ángel, uno de los dos, porque en el Evangelio de Lucas nos dice que eran dos ángeles. Y uno de ellos les dice, Él no está aquí. Yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, sino que ha resucitado, como he dicho. Entonces, hermanos, otra objeción que nos podemos conseguir, que nos podemos encontrar, es que la gente, como quiere evitar reconocer el hecho de que Jesús realmente resucitó, empiezan a buscar la vuelta a la cosa y empiezan a decir, pero es que en los testimonios que tenemos del Nuevo Testamento vemos que tienen diferencias. Uno aquí dice que era un ángel el que le habló, en el otro dice que eran dos ángeles el que le habló, en el otro dice que vinieron María y la otra María, y en el otro dice que vino otra con ellos. ¿Pero por qué hay tantas diferencias? Hermanos, si usted está evitando aceptar el testimonio de Dios y de la resurrección de Jesús simplemente con algo tan pequeño como eso, es que usted definitivamente no quiere conocer a Jesús. Porque si usted se pone a leer cuidadosamente todos esos testimonios en conjunto, se va a dar cuenta de que no son contradicciones que se perjudican entre sí, sino que más bien son diferencias que se complementan entre sí. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo se los venía explicando? Marcos nos dice que las mujeres cuando iban al sepulcro estaban pensando con quién les iba a mover la piedra. Mateo nos dice que fue el ángel el que la movió. Mateo nos dice que un ángel le habló a las mujeres. Pero el ángel no estaba solo. Lucas nos da el dato de que había otro ángel con él también. Y cuando se refiere a que María Magdalena estaba con la otra María, en los otros evangelios se menciona que fueron otras también mujeres con ellas. Pero eso no contradice en ninguna manera el testimonio, sino que lo complementa. Muchos abogados, grandes abogados, con muy buena reputación, han estudiado este testimonio, han estudiado todos estos relatos, y muchos han tenido que reconocer que todo esto es tan coherente entre sí y no puede caber la menor duda de que la única razón inexplicable para este hecho es que Jesús resucitó de entre los muertos. Y es algo que quizás muchos hasta el día de hoy dudan, y yo lo puedo entender. Yo no sé aquí quiénes han escuchado esa famosa frase. Yo la he escuchado muchas veces. Dicen, para todo en esta vida hay solución menos para la muerte. ¿Quién ha escuchado aquí esa frase? Todos aquí la han escuchado, ¿verdad? Mira, hermano, yo tengo la convicción, debido a esta realidad, de que hasta la muerte tiene solución. Porque Jesús resucitó de entre los muertos. Él murió en esa cruz. Hay gente incluso que se atreve a decir, no, Jesús realmente no murió en la cruz, sino que se desmayó, perdió mucha sangre y se desmayó. Hermanos, al Señor Jesús le clavaron una estaca en el costado. Si somos lo suficientemente inteligentes, nos vamos a dar cuenta de que Él definitivamente murió, estaba muerto. Él murió por nuestros pecados, como dice el apóstol, conforme a las Escrituras. Pero también resucitó de los muertos, conforme a las Escrituras. Lo leímos hace un momento en el principio, al principio lo leímos en los Salmos, lo leímos en Isaías. Esa profecía se cumplió en la persona de Jesús de Nazaret. Él está vivo.
Y sabemos también que no solamente los apóstoles vieron a Jesús resucitado. Varias personas del círculo cercano de los apóstoles, de los discípulos, de varios discípulos que siguieron a Jesús, lo vieron también. Hay gente incluso que se atreve a decir, bueno, todas esas personas que vieron a Jesús, bueno, tal vez estaban alucinando, tal vez tuvieron una alucinación. Pero es que no fueron solamente 12 personas que lo vieron. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. El testimonio del apóstol Pablo, a partir del versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces en 1 Corintios tenemos un testimonio aparte, además de los 4 evangelios. El testimonio del apóstol Pablo. Testimonio que él mismo recibió después de haber tenido el encuentro con el Jesús resucitado. Todos conocemos muy bien esa historia. El apóstol Pablo fue un fuerte perseguidor del cristianismo. Él odiaba a los hijos de Dios y los perseguía. Él creía que ellos eran una amenaza a la religión judía, que para él era la religión verdadera. Ellos eran el pueblo de Dios y por lo tanto ellos eran los escogidos de la salvación, pensaba él. Y entonces que viniera un grupo de fanáticos a decir que ese tal Jesús era el Mesías que tanto ellos estaban esperando, una persona que ni siquiera guardaba el día de reposo y que además de eso se atrevió a contradecir a las personas, a los maestros de la ley, que supuestamente ellos eran los que tenían la verdad. ¿Cómo podía ser ese el Mesías? Ellos eran para él una plaga que debía de ser exterminada. Y por eso los comenzó a perseguir. El apóstol Pablo no fue ningún simpatizante del cristianismo, porque hay personas que además de eso dicen, aquellos que quieren llevarle la contraria a la realidad de la resurrección y de la persona de Jesús, dicen, todos ellos eran fanáticos. Así que ¿qué caso tiene? No, el apóstol Pablo no fue ningún fanático. El apóstol Pablo iba de camino a Damasco a llevar presos a los seguidores de Jesús. No iba a detenerse. Definitivamente no tenía intenciones de detenerse. Hasta que Jesús se le apareció de frente, se le apareció al encuentro. Y desde ese mismo día el apóstol Pablo reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y lo proclamó. Y ahora en su carta a los Corintios, nosotros podemos ver que él ahora les está recordando ese evangelio que él mismo recibió. A los Corintios les está recordando que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, tal como está escrito en la Biblia. ¿Lo acabamos de leer o no es así? Lo leímos en los Salmos, lo leímos en Isaías. Se cumplió. Tenemos el testimonio en el evangelio. Ahora el apóstol nos agrega algo adicional. No solamente Jesús se apareció a los 12 apóstoles. Hermanos, se apareció a 500 personas al mismo tiempo. ¿Saben lo que eso significa? 500 personas. ¿Ustedes creen que 500 personas puedan tener una alucinación al mismo tiempo?
Es razonable pensar que 500 personas tengan el mismo sueño. No es razonable, no es lógico. De hecho, hasta los psicólogos profesionales pueden dar testimonio de que eso no es posible. De hecho, hay quienes han dicho, si eso llegase a suceder, que 500 personas tuvieran la misma alucinación de ver a un Jesús resucitado o de ver a Jesús vivo, eso sería, dicen ellos, un milagro aún más sorprendente que la resurrección misma. Se pueden imaginar. 500 personas lo vieron al mismo tiempo. Comieron con Él. Lo tocaron. Le hablaron de frente a frente. El libro de los Hechos nos dice que Él estuvo 40 días con ellos, comiendo con ellos, compartiéndoles acerca del reino de Dios, hasta el día en el que fue recibido arriba. Fue llevado arriba al cielo y está sentado en este momento a la diestra de Dios, esperando el día de su regreso, esperando que Dios cumpla la promesa que le hizo de que Él pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. Y ahí tenemos al Señor Jesús resucitado con todo poder, con un testimonio fiel, razonable, no algo loco como muchos piensan, sino algo verídico. Tanto así que muchos historiadores escépticos terminan convirtiéndose en hijos de Dios, en cristianos, cuando el mismo Dios, a través de todas estas pruebas, les muestra la realidad, les muestra la verdad de que Jesús se levantó de la tumba. Hermanos, si ustedes me han seguido hasta ahora, y espero haberme expresado bien, la conclusión de esta sección es que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, tan cierto, al igual que la independencia de Venezuela por manos de Simón Bolívar. Amén. Es un hecho histórico, tal cual. Pero la resurrección, hermanos, no solamente es un hecho para que fue escrito, que sucedió para de alguna manera satisfacer nuestra curiosidad. La resurrección tiene algo mucho más profundo para nosotros. El hecho de que Jesús haya resucitado tiene consecuencias en nuestras vidas. Si seguimos leyendo el capítulo 15 de Primera a los Corintios, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Dice el versículo 11. Leamos el versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, hablando Pablo de los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Versículo 12. Presten atención, hermanos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había hermanos en la iglesia de Corintios que no creían en la resurrección, que veían eso como una fantasía, como un cuento de ciencia ficción. No lo creían. Y por eso yo me sentí movido a predicar de este mensaje. Porque eso que sucedió en la iglesia de Corintios es muy capaz de suceder al día de hoy también. Y me sentí preocupado de eso, de que hubiera hermanos de que solamente estuvieran viviendo la vida cristiana como si de todo esto se tratara de venir a la iglesia, de tener este hobby y simplemente ahí se acabó. Pero entonces muchas personas tienen solamente la mente puesta en este mundo y no saben que hay un mundo venidero que va a venir. No se dan cuenta, o sea, viven sus vidas como si eso no fuera a suceder, como si no fuera una realidad. Oh, sí, Jesús resucitó, pero ¿podemos nosotros también resucitar como Él? Los muertos, porque es muy fácil creer que Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudiera resucitar, tenía poder. Pero nosotros, hay gente que se puede preguntar eso, que puede pensar así. Es fácil creer que Jesús resucitó, pero que nosotros también podamos resucitar. ¿Acaso no fue Dios Todopoderoso el que nos dio vida a nosotros? ¿No estamos vivos hoy nosotros? La Escritura dice que Dios es el que da la vida, pero también dice que Él es el que retira la vida del hombre, retira el aliento del ser humano. Y el ser humano, como le veíamos al principio, se vuelve al polvo. Pero ¿acaso ese mismo Dios no es todopoderoso para volver a inhalar vida otra vez al ser humano y darle vida nuevamente?
¿O es que Él no es todopoderoso? Yo pienso que sí. Yo creo que Él es todopoderoso. Si nosotros lo cantamos aquí, lo creemos aquí en la iglesia, yo creo que Él es todopoderoso para dar vida otra vez a una persona que está muerta. Dice Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Acaso, hermanos, nosotros no podemos echar una mirada hacia atrás a nuestra vida y ver cómo vivíamos una vida alejada de Dios, una vida haciendo aquellas cosas que a Dios no le agradan y que nosotros en el fondo sabían que estaban mal? ¿Acaso no parecíamos muertos andantes, como dice la Escritura, muertos en delitos y pecados? Oh, pero bendito sea el día que Jesús vino a nuestra vida como el apóstol Pablo y nos detuvo de nuestra soberbia y de nuestra necedad y nos convirtió en hijos suyos, nos recibió, nos adoptó y nos dio vida. Y es como si algo en nuestro interior que estuviera muerto hubiese resucitado de repente, hubiese vuelto a la vida. Y es impresionante el cambio que una persona, después de conocer al Jesús resucitado, como el apóstol Pablo, el cambio tan drástico que esa persona da, como si hubiera vuelto a la vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice: si no someteos y servíos a Dios como vivos, como personas que han vuelto de la vida a la muerte, en Romanos capítulo 6. Porque realmente eso es lo que ha sucedido. Pero entonces muchas personas, como están acostumbradas a creer solamente en aquello que pueden ver, todavía se les hace difícil pensar que nosotros podamos resucitar de entre los muertos. Y por eso es que tal vez aquí en la iglesia de Corintio muchos no creían en eso de la resurrección. Si seguimos leyendo, capítulo 15, porque si no hay, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Jesús, el que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si a muchas personas se les hace fácil creer que Jesús resucitó, pero se les hace imposible creer que un hombre como nosotros o una mujer pueda resucitar de entre los muertos, entonces Cristo no resucitó. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si ustedes dicen que no hay resurrección de muertos en el Cristo que ustedes creen, no vale la pena, porque está muerto. Si no hay resurrección de muertos, Cristo entonces no resucitó. Así de simple. Ustedes dicen que no hay resurrección, Cristo no resucitó. No podemos creer entonces que resucitó, si no existe tal cosa como una resurrección. Y lo peor de todo es que él dice, si es así, siendo eso así, entonces todo lo que estamos aquí no estamos haciendo nada. Nuestra fe es vana, no sirve, es inútil. Y lo peor, todavía estamos en nuestros pecados. Hermanos, la resurrección de Cristo es tan importante, está ligada a nuestra salvación, porque la resurrección de Jesús es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. El propósito del Señor al morir por nosotros en la cruz era que el pecado fuera quitado de una vez, porque el pecado es lo que trae muerte a los hombres. Pero una vez quitado el pecado, entonces la vida podía entrar. Es como, por eso es que el apóstol lo compara con un aguijón. Se le quitó el aguijón a la muerte. Ustedes saben que cuando una abeja viene y les pica, se le quita el aguijón, la puita que tienen ellas. Cuando ustedes si ustedes le quitaran la puita a la abeja ya no puede hacer nada, queda totalmente inutilizada. Así el Señor ha vencido a la muerte y le ha quitado su aguijón. Le ha quitado su aguijón. Y por eso la resurrección es la prueba de eso.
Pero si Jesús realmente no resucitó, como algunos tal vez puedan pensar, o no creen que existe algo como una resurrección, entonces todavía estamos bajo el peso de nuestros pecados. Jesús murió como otro más, como cualquier otro hombre. No tenemos esperanza. No hay nada más que hacer. Vámonos a nuestras casas, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso es todo lo que queda por hacer. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Y lo peor de todo, entonces las personas que creyeron en Jesús y que ya partieron, ya murieron, perecieron. No tienen salvación, no van a volver a vivir. Se acabó. Perecieron para siempre. Eso es lo que dice el apóstol. No hay más salvación. No los vamos a volver a ver. Ahí sí es verdad que podemos derramar todas las lágrimas que queramos por aquellos que ya no están, por aquellos que algún día vimos aquí sentados y ya no están. Ahí sí es verdad que podemos derramar todas las lágrimas posibles. ¿Cómo no hay resurrección entonces? No tenemos esperanza de nada. Y termina el apóstol diciendo, siendo así, si solamente esperamos en Cristo, dice él en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, eso significa, seríamos los hombres más dignos de lástima que hay. Más dignos de lástima si solamente esperamos en Cristo para esta vida. Es decir, si no creemos que hay una resurrección. No tenemos nada que hacer. Pero entonces, sigue diciendo el apóstol, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice el versículo 22. Para cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, creer en la muerte, eso es fácil, porque lo ve a diario. Tal vez para un incrédulo, como Tomás, le sea difícil creer que Jesús resucitó. Pero si podemos creer que la muerte es algo real, la Escritura establece, la verdad de Dios establece, que así también, como por culpa de Adán, todos llegamos a la muerte, por Jesucristo, todos seremos vivificados. Eso significa, todos seremos vueltos a la vida. Si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces nuestra resurrección también es segura. Él no resucitó para quedarse solo. Él resucitó para que nosotros pudiéramos también resucitar con Él y pudiéramos vivir para siempre con Él, como fue el plan original. Por eso es que la Escritura, hermanos, es un solo libro. Y como trataba de demostrarles al principio, todo esto es una historia que Dios mismo está escribiendo. La resurrección de Jesús tenía ese fin, tenía ese propósito: liberarnos a nosotros de la muerte, de las garras de la muerte, y llevarnos a la vida eterna. Porque ese mismo Jesús que murió y que resucitó ya no muere más. La muerte ya no tiene más dominio sobre él. Y si creemos que Jesús resucitó, entonces también creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. A los que están muertos ahora y confiaron en Él, a Él también los traerá a la vida. Cuando Él regrese y entonces manifieste su poder, y aquellos que están muertos vuelvan otra vez a la vida como Él, cuando se levantó al tercer día, y entonces sean hechos con un cuerpo, sean resucitados con un cuerpo perfecto, que ya no tiene pecado, un cuerpo que ya no va a sufrir más por culpa de la muerte, ni tampoco sufrirá más por culpa de la enfermedad, no sufrirá más por ningún mal del pecado, sino que será un cuerpo tan perfecto como el de nuestro Señor, un cuerpo preparado para Aló. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Aló. Ok. Un cuerpo preparado para la eternidad, para pasar una eternidad con Dios. Leámoslo para ir finalizando. Primera de Corintios 15, versículo 51. Primera de Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol. No todos dormiremos, es decir, no todos van a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte. La resurrección de Jesús nos asegura nuestra propia resurrección. Resucitaremos en el día postrero, en el último día. La resurrección de Jesús nos asegura que podemos tener la seguridad de que volveremos a ver a aquellas personas que ya no están, aquellos seres queridos que han partido hoy y que confiaron en Él, y que los volveremos a ver en el reino de Dios. Y por último, la resurrección de Jesús nos da seguridad de que si morimos hoy, lo veremos a Él en un abrir y cerrar de ojos y estaremos para siempre con Él cuando Él venga y nos redima del poder de la tumba. Y entonces podamos vivir la vida eterna que Dios siempre quiso que todos los seres humanos vivieran. Cuando Dios se glorificó el día que venció a la muerte, el día que Él mismo venció lo que para nosotros creíamos que era imposible ser vencido. Para nosotros la muerte es algo que es invencible. Aparentemente nadie ha podido vencer, pero Dios, quien es el Todopoderoso, lo ha hecho. Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo. Tenemos pruebas para eso, tenemos la evidencia, pero tenemos la fe. Esa es la gran pregunta. ¿Tenemos la fe de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día? Porque si todo esto, hermanos, se cumplió y es un hecho histórico, tengan por seguro que lo último que acabamos de leer también se va a cumplir. El día en el que Jesús regrese y resucite a todos los que esperaron en Él y durmieron en Él, y transforme a todos los suyos para pasar la eternidad con ellos. El pastor había comentado el domingo pasado que le gustaría hablar del tema de la eternidad. Pastor, yo espero que con este tema le abra la puerta a usted para que el siguiente domingo entonces tratemos el tema de la eternidad. La resurrección tiene ese fin, hermanos, llevarnos a la eternidad con nuestro Dios. Amén. Nosotros tenemos la seguridad de que nuestro Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta nuestra piel, en nuestra carne hemos de ver a Dios, y lo veremos por nosotros mismos, y nuestros ojos lo verán y no los de otro, aunque nuestro corazón desfallezca en nosotros. Alabado sea tu nombre, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias te damos, oh Dios, por la realidad de la resurrección, por haber resucitado a Jesús de entre los muertos, por habernos dado vida juntamente con Él, y por habernos salvado
de las garras de la muerte. Bendecimos tu nombre, oh Dios, y espero yo en ti que esta palabra no quede vacía, no vuelva a ti vacía, así como tú lo prometes en Isaías 55, de que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que prosperará en aquello para lo cual lo enviaste, oh Señor. Que se cumpla en la vida de todos nosotros, y danos, oh Señor, ese consuelo en nuestro corazón, ese consuelo de saber que nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros y los que ya han ido primero que nosotros a la tumba. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, Señor Jesús, por ser la resurrección y la vida. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea Dios. Es una verdad que el mundo no puede negar. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos negar. Los muertos en Cristo vamos a resucitar, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con Él, y nuestros cuerpos serán glorificados. ¿Sabe? Y es propicio este mensaje porque los acontecimientos en el mundo nos indican que el Cristo está pronto a venir, que la trompeta está pronto a sonar. La pregunta sería: ¿estamos preparados para irnos con Cristo? ¿Está nuestra maleta preparada para irnos a la eternidad con Cristo? ¿Sabe? Preparémonos. Echémosle aceite a nuestras lámparas, que siempre estén encendidas, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos alaban al Señor por la venida de Cristo? Y hoy nos vamos a sentar a la mesa a recordar su muerte, hacerlo en memoria de Él, pero también vamos a recordar que resucitó entre los muertos y que hoy está a la diestra de Dios Padre, reinando y esperando a venir a buscar a la iglesia, una iglesia sin arrugas y sin mancha, una iglesia redimida por la sangre de Jesús, que vive en santidad. Estamos esperando la venida de nuestro gran Salvador Jesucristo, y por eso hacemos este acto de la Santa Cena, porque lo hacemos en memoria de Él. Recordamos su sufrimiento, recordamos su dolor, recordamos y anunciamos su muerte al mundo, pero entre nosotros anunciamos que al tercer día se levantó entre los muertos y hoy está reinando a la diestra de Dios Padre. Amén. Vamos a orar por los elementos, haciendo la salvedad de que la iglesia Casa de Dios no ministra la Santa Cena a los que no han sido bautizados. Si ha bajado a las aguas, ha sido bautizado, puede tomar la Santa Cena. Y si tiene algún hecho que le impida tomar la Santa Cena, no la tome indignamente, porque juicio tomaría para sí. Para ello tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y nos arrepentimos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nuestras faltas. Amén. Vamos a orar por los elementos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor,
Señor, cuando nos dedicamos a tomar la Santa Cena, a participar de tu cuerpo y de tu sangre, que es el nuevo pacto, Señor, como pastor bendigo los elementos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y también, Señor, a todos aquellos que vamos a tomar la Santa Cena, que la tomemos dignamente, Señor, con pleno conocimiento de lo que hacemos, que es un acto espiritual inescrutable. Señor, pido que tengamos una conciencia limpia, que tengamos nuestros pensamientos alineados a los tuyos, Señor, y que podamos estar seguros de que en nosotros no hay pecado alguno que nos acuse y que nos asedie, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios, por este momento. Corónate, Señor, en medio nuestro. Y hoy lo hacemos en memoria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Pueden repartir los elementos mientras adoramos al Señor. Te coronamos, Rey de los cielos, te proclamamos, Rey y Señor, te entregamos toda la honra, te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Te coronamos, Rey de los cielos, te proclamamos, Rey y Señor, te entregamos toda la honra, te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre
Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito, Cristo eres nuestro Salvador. Tenemos todos los elementos. ¿Faltará alguien por los elementos o todo ya lo tenemos? ¿Sabe? El apóstol Pablo le habla a los corintios en su capítulo 11 acerca de la Santa Cena, de lo que el Señor instituyó. Pero mire lo importante que es tomar la Santa Cena dignamente, que le voy a leer antes el versículo 27 y versículo 28 del capítulo 11. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Probémonos nosotros si estamos bien con el Señor. Es importantísimo lo que hoy vamos a hacer. Tan importante que el último día que el Señor, el día que iba a ser entregado, constituyó la Santa Cena con los 12 apóstoles. Inmediatamente fue entregado y ya sabemos la historia de la crucifixión. Y cito lo que dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Levante su copa. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos todo de la copa. Aleluya. Y alabe al Señor y dele gracias al Señor. Alabe a Dios. Gracias, Señor, por tu Jesucristo. Gracias por tu resurrección. Tu nombre es grande. Gracias, Dios mío. Jesucristo, Alabado sea tu nombre. eres Señor. Alabado sea tu nombre, Jesucristo, Toda la gloria es tuya. infinito, Toda la honra es tuya. Cristo eres nuestro Toda la alabanza es tuya por siempre y para siempre. Jesucristo, Aleluya, iglesia. Alaba al tu nombre es Señor. grande. Alaba al Señor. Jesucristo, eres Gloria a Señor. Dios. Jesucristo, Rey infinito, Cristo eres nuestro Salvador. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen su nombre? Estamos anunciando la muerte del Señor. Aleluya. Estamos anunciando que viene pronto a levantar la iglesia. Estamos anunciando que los muertos van a resucitar en Cristo. Estamos anunciando la eternidad con el Señor. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, por siempre y para siempre. Amén.